con cualquier asesor financiero, tu contador, y te van a decir, o sea, si no estás generando una utilidad, no es negocio. Si no estás generando rentabilidad, si no eres productivo. Y las empresas siempre se han medido alrededor de estos indicadores, ¿no? Y entonces, pues, primero haz dinero y luego haz lo que quieras, ¿no? Haz el bien, impacta con propósito, mantén felices a tus colaboradores, pero para eso primero tengo que hacer dinero. Sino que el propósito es esa razón de ser que va a ser el vehículo para que generes mayores ganancias y que es un ganar-ganar. Gana la sociedad porque entra una empresa que tiene un propósito para ayudar, algo que beneficie. Ganan los colaboradores porque se están sumando a un propósito que les hace sentido a ellos y obviamente pues gana la propia empresa porque a razón de impactar positivamente pues evidentemente se detona esta riqueza y no solamente riqueza económica, riqueza en muchos sentidos, ¿no? Bienvenido a Marcas que Laten, un espacio para descubrir el poder del propósito y lograr que tu marca resuene en el corazón de las personas. Porque aquí no solo hablamos de logotipos, sino de encontrar esa chispa única que hará latir más fuerte a tu marca. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de este podcast que se llama Marcas que Laten, un podcast que hemos preparado con mucho cariño, con un set diferente, estamos en otro lugar, con aires renovados y con un enfoque y un propósito muy particular que es compartirles justamente nuestro amor, nuestra pasión, nuestra vocación por las marcas humanas y las marcas con propósito. ¿Verdad, chiquito? Totalmente, por cierto, nos decían por ahí que ya te extrañaban en los podcasts. Ya volví. Se tomó ahí un buen tiempo nuestra... No digas que son vacaciones. Porque No, tomó un buen tiempo de maternidad. Y la realidad es que, bueno, entusiasmados de arrancar esta nueva temporada. Tenemos en el radar, pues, transmitirles contenido que pueda ser valioso y, pues, también poder descubrir toda esta importancia del propósito en las marcas. Y precisamente hoy traemos un temazo para arrancar esta cuarta temporada. Venga, vamos a empezar a hablar, ahora sí, en serio, de por qué estamos entendiendo mal todo esto del propósito. Porque creo que se ha hablado últimamente bastante sobre marcas con propósito, hacer la vida con propósito. De hecho, en el 2018, te cuento, chico, la palabra propósito fue nombrada la palabra del año por la AMA. ¿Esto qué significa? Pues que es tan usada ya por las empresas como un recurso, como una herramienta, pues que fue así como la palabra de moda, la tendencia, y todos empezamos ahí a hablar del propósito. Y de hecho por ahí platicábamos, Checo y yo, ¿no? Es moda, es tendencia, es necesario realmente hablar del propósito, pues vamos a empezar a entender hoy eso. Sobre todo quiero platicar contigo y que empecemos a pelotear esta idea de qué estamos haciendo mal, qué creencias tenemos que empezar a pues debatir, de construir, derrumbar, para que realmente tenga impacto el propósito y no se quede solamente en una bonita frase. Pero fíjate que a mí se me hace bien curioso, antes de entrar a estas creencias, que por demás son lo que nos impide ese impacto de lo que realmente el propósito puede detonar en las marcas, pues sí es que es curioso que en estos últimos tiempos, no solamente en el tema de las empresas, que dicho sea de paso es algo que hoy está muy en boga, pero esta tendencia hacia el propósito, ¿no? ¿Tú por qué crees que se vino esta oleada? O sea, la humanidad llegó a un punto en el que como ya todo está resuelto funcionalmente, ahora sí apelamos al propósito, o es una moda como en los 90s lo eran los tazos, o no sé, los... ¿Se llamaban los de Coca-Cola? Los yelocos. Como los yelocos, pero ¿por qué? Bueno, es que sí hay gente que puede ver el tema del propósito como una mera estrategia de marketing, ¿no? Y es válido también esa perspectiva. Pero no, yo creo que sí ha habido mucho auge porque se han demostrado en muchos ámbitos de la vida el poder del propósito. Y me voy a ir incluso primero a lo muy individual, ¿no? Y ahorita incluso hay un documental famoso en Netflix de las zonas azules, las Blue Zones, donde se está pues demostrando, sacando a la luz todas estas investigaciones de cómo ciertas personas en ciertas zonas muy particulares del mundo están viviendo más y con mayor calidad de vida que el resto del mundo. Y entonces los investigadores dijeron, ¿por qué ellos, no? ¿Dónde está este elixir de la vida y de la juventud y de la felicidad? Y justamente se dieron cuenta que entre muchas cosas, la alimentación, la actividad física, las relaciones y las conexiones sociales y emocionales, todas coincidían con que en estas zonas, por ejemplo en Okinawa,
tienen un sentido de propósito de vida muy fuerte. Y en Japón surge este concepto del Ikigai, ¿no? Que es un concepto que ya se está llevando, occidentalizando a decir, pues todos necesitamos nuestro Ikigai para poder tener sentido de vida y que esto nos haga felices, ¿no? Y a veces creo que se simplifica ese proceso y se quiere hacer como una varita mágica, ¿no? O sea, ya descubre tu Ikigai y con eso vas a ser feliz, vas a ser realmente, vas a tener un sentido de vida, vas a ser más productivo, vas a estar más sano, vas a vivir 100 años y vámonos, ¿no? Porque estamos en constante búsqueda de recetas mágicas, desde lo individual como hasta en los negocios, y por eso se venden tanto estos libros como de 5 pasos para ser millonario, ¿no? Y creo que en ese sentido ha explotado mucho el concepto de propósito porque se ha demostrado que funciona. Claro, claro. Y es muy atractivo, o sea, te hace mucho sentido, ¿no? En esta pirámide de necesidades, pues, ¿cuál es la máxima, la cúspide? Exacto. Lo aspiracional, ¿no? Lo que le da sentido a la vida. Y esta búsqueda, pues, creo que tiene, desde que nace la humanidad, la búsqueda del sentido de la vida, pues, siempre nos ha perseguido, solamente que hoy, pues, como que se ha vuelto una herramienta, ¿no? Entonces, creo que por eso ha sido tan... Claro, y justo, ¿no? Lo interesante creo que es ese punto de convergencia en donde el propósito siempre ha estado ahí, ¿no? Y realmente es lo que le da brújula a las personas, hablando primero desde lo personal y ya podremos después hablar desde lo empresarial. Sí. Pero justamente creo que también en esta convergencia es mucho el punto en donde hoy por hoy como personas, ¿qué aspiramos y qué buscamos de nuestro entorno, ¿no? Seguramente, pues por ejemplo, mucho en la época industrial, pues era el poder resolver ciertas necesidades que hoy ya están, o sea, ya son un must en nuestra vida y obviamente toda esa atención la estamos llevando hacia esa búsqueda incesante de por qué estamos aquí, ¿no? Claro. ¿Cuál es nuestro por qué? Estamos satisfaciendo otras necesidades. Exacto, entonces creo que es algo interesante y además se vuelve más interesante cuando lo vemos desde la evolución de la comunicación en las organizaciones, en las empresas, o la dinámica empresarial, ¿no? Donde anteriormente pues era muy transaccional, ¿no? Incluso la forma en la que las empresas, las marcas se comunicaban en sus anuncios, ¿no? Resolviendo una necesidad. Y hoy realmente tienen que apelar a un propósito para cobrar sentido, no solamente con los clientes o con las personas que consumen esta marca, claro, sino con los colaboradores. Es que ha pasado también otra coyuntura, que hoy vivimos en una sociedad más consciente y más despierta hacia qué le vamos a pedir y exigir a las marcas, pero también al gobierno, pero también a las instituciones, a la comunidad misma, y entonces exigimos lo que antes, o sea, yo luego lo platico, ¿no? Hace 20 años, pues, ¿qué le ibas a exigir a marcas como Coca-Cola? ¿Qué le ibas a exigir a estos grandes conglomerados? Pues nada más que te ofrecieran lo que te decían que ofrecían, ¿no? Un producto de calidad que cumpliera cierta función y vámonos. Hoy le estamos exigiendo que sean transparentes, que tengan un comercio justo, que sean éticos, que tengan responsabilidad sobre su huella de carbono, ¿no? Entonces ya se volvió justamente en esa exigencia del consumidor, ese must de las empresas de volver hacia el lado consciente, hacia el lado responsable, hacia el lado del propósito. Y lo dice muy bien Aaron Hurst en su libro de Purpose Economy, pues también los colaboradores, lo que platicamos ahorita, buscan trabajar con empresas que los sumen a un propósito, a un movimiento, y que no nada más sea vengo, me siento 8 horas y intercambio tiempo por dinero, ¿no? La transaccionalidad de la que hablabas. Entonces, estamos en esa búsqueda. Y yo creo que en esa búsqueda estamos cometiendo muchos errores. Totalmente, sobre todo cuando las empresas, o sea, en esta oleada o en este tsunami de hablar del propósito, hemos visto muchas empresas, muchas marcas que claro, tienen, si no te vas hacia ese punto donde hoy la misma humanidad, donde el mismo mercado o tus audiencias se van dirigiendo, que es evidentemente esta sintonía con el propósito, pues no la vas a hacer, pero es curioso que hay muchas creencias y muchos mitos alrededor del tema del propósito, que es lo que hoy, a lo que nos cruje Chencha. Vamos a ver. Sí, porque justamente creo que es importante que de la experiencia que nosotros hemos tenido de platicar con muchos empresarios, ver con muchos clientes, con muchas empresas, hemos estado recopilando algunas de estas creencias que vemos que le está impidiendo a las marcas, a las organizaciones, a las personas realmente impactar con un propósito, ¿no? O sea, hacer del propósito una herramienta funcional. Exacto, así que si hoy tú
en tu empresa estás pues pensando en esta parte del propósito, te quieres subir a este elemento tan importante, pero quizás estás teniendo a este tren del propósito, pero que seguramente estás teniendo pues algunas dudas, ¿no? O has escuchado algunas cuestiones, o tú mismo tienes algunos paradigmas sobre esta parte del propósito, pues hoy realmente queremos ayudarles a entender un poquito más esta parte que además es importantísima, a través de la lupa de algunas creencias que impiden que este propósito tenga impacto, porque a lo mejor tú dices, bueno, voy a meter el propósito en mi estrategia, pero quizá si lo haces bajo estas creencias, pues vas a disminuir el impacto. Que ojo, no estamos diciendo que el propósito no solo es una moda, es importantísimo, pero hay que saberlo, pues obviamente manejar desde ya el entorno de la marca, y pues por eso vamos a hoy revisar algunas creencias. Y bueno, la primera creencia es: la empresa tiene el único propósito de generar utilidades. Primero gana dinero y luego genera impacto. Creo que esa es una creencia pues realmente que rompe el potencial que tiene el propósito, porque muchos empresarios creen eso, ¿no? O sea, yo hago un negocio con el propósito de generar lana. Pues es que no es que lo crean, o sea, cuando tú llegas a una incubadora o así. A una incubadora, una clase administración 1.0, negocios 1.0, pues es lo que te dicen, ¿no? O sea, ¿cuál es la función, incluso tiene el propósito, de la razón de existir de una empresa? Es generar dinero, ¿no? Y tú te puedes sentar y hoy, por ahí vamos a saludar a nuestros amigos de Ábano, y te vas a sentar con cualquier asesor financiero, tu contador, y te van a decir, o sea, si no estás generando una utilidad, no es negocio. Si no estás generando rentabilidad, si no eres productivo, y las empresas siempre se han medido alrededor de estos indicadores, ¿no? Y entonces, pues, primero haz dinero y luego haz lo que quieras, ¿no? Haz el bien, impacta con propósito, mantén felices a tus colaboradores, pero para eso, primero tengo que hacer dinero. Y ojo, que esto justamente lo estamos bajando de cosas que hemos escuchado reales y seguramente a ustedes les ha resonado, ¿no? En algún momento. Claro, a lo mejor piensas que esa es la razón de ser de tu negocio. Sin embargo, está comprobado que empresas que esgrimen un propósito, pues tienden a ser más exitosas, o sea, incrementan sus probabilidades de éxito, porque el propósito es un ganar-ganar, ¿no? O sea, no nada más hoy en día para cómo están, el entorno, el contexto y lo que aspiran a audiencias, colaboradores y demás, pues obviamente el dirigirte bajo un propósito tiene que ser ese ganar-ganar, ¿no? Y la rentabilidad, el tema de las ganancias, pues se vuelve una consecuencia de que realmente estás detonando tu por qué estás aquí en el mundo como organización. Y podríamos decirles aquí un montón de estudios y de estadísticas de cómo se ha demostrado que sí aumenta la productividad, la rentabilidad, el tema del propósito. Pero vámonos como a la lógica humana, ¿no? O sea, si nos vamos como necesitamos empoderar a un equipo de trabajo, inspirarlo, motivarlo hacia un objetivo en común, y planteamos esto de las empresas tienen que generar dinero o utilidad. Pues ¿para quién es la utilidad? Para los dueños, ¿no? Para los socios. ¿Quién en su sano juicio, cuando lo analizas como colaborador, vas a decir, sí, yo jalo para hacer más rico al jefe? O sea, totalmente. De hecho, creo que eso es uno de los resentimientos que a veces se genera desde la perspectiva de los colaboradores, ¿no? Y hay también muchos mensajes allá afuera de no sé, trabaja por tus sueños, ¿por qué tienes que estar haciendo rico a fulanito de tal? Sí, o sea, ese speech como dices, y con justa razón, ¿no? De que no hay una comunión entre lo que quiere y necesita la empresa y el dueño y el socio y los colaboradores. Entonces, todos estamos trabajando para que una persona o un grupo de personas muy reducido sea más rica, incrementar la riqueza de uno. Y entonces, cuando tú lo analizas, realmente es complicado que alguien pueda sumarse voluntariamente a ese propósito, ¿no? O puedan motivarse, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, terminas viéndolo transaccionalmente, ¿no? A lo mejor cuando no hay un sentido de propósito de la empresa que además se alinea a lo que como individuos tenemos las personas que trabajamos ahí, pues obviamente se vuelve una relación 100% transaccional. Sí, y entonces encuentras y escuchas comentarios como, pues no es mi negocio, ¿no? ¿Por qué me va a importar? ¿Por qué me va a interesar? Si no es mío, ¿no? Cuando tenga lo mío, pues ya me va a importar. Y empezamos a generar esta desconexión, ¿no? Claro, porque la piedra angular de la relación, si es que la hay, o de la transacción, es ese intercambio, ¿no? Claro. Entonces me funcionas hasta el punto en que me funciona a mí. Diríamos que esta primera creencia a derrumbar es que primero tengo que hacer
dinero para poder después generar un impacto o tener una marca con propósito, no, o sea, que la única misión de una empresa es generar dinero. De Exacto. ahí hay que empezar como a deconstruir. Creo que los nuevos emprendedores, empresarios y empresarios que están más sensibilizados lo están entendiendo muy bien, pero todavía hace falta que podemos derrumbar esta creencia, ¿no? Exactamente, que entendamos que el propósito no va en función de la generación de dinero, sino que el propósito es esa razón de ser que va a ser el vehículo para que generes mayores ganancias y que es un ganar-ganar, ¿no? O sea, Sí. gana la sociedad porque entra una empresa que tiene un propósito para ayudar, algo que beneficie, ganan los colaboradores porque se están sumando a un propósito que les hace sentido a ellos y obviamente pues gana la propia empresa porque a razón de impactar positivamente, pues evidentemente se detona esta riqueza y no solamente riqueza económica, riqueza en muchos sentidos, ¿no? Entonces, primera creencia, el propósito no de las organizaciones no solamente es generar dinero, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería la segunda, mi Viole? Híjole, qué difícil derrumbarlo, pero bueno. Vámonos a hablar de otra creencia que hemos escuchado bastante, que es que el propósito solo es una frase bonita. Que se pegan las paredes. Exactamente, de marketing para poder hacer mi parrilla de contenidos, para poder vender más. Y es una frase de relaciones públicas o de marca, o sea, que no se relaciona con el día a día de las organizaciones y de las empresas. Y creo que esto lo vemos muchísimo porque sí, o sea, son procesos, la verdad, muy inspiradores y como de autodescubrimiento. Incluso nosotros, ¿no? En nuestras sesiones de descubrimiento de propósito los ponemos a meditar y hacemos como todo esto muy etéreo, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿cómo esta frase tan etérea, tan aspiracional, tan romántica a veces, se va a relacionar con lo que yo tengo que hacer todos los días, que es vender, que es producir, que es, ¿sabes? O sea, operar un negocio. Y la dejamos así, pegado en la pared, como dices, impreso en nuestra agenda 2024, hacemos un bonito evento de lanzamiento y hasta ahí quedó y creemos que pues ya tenemos una empresa con propósito y ya lo lanzamos. Ahora, motívense todos con este propósito, pero tenemos que seguir trabajando y operando como lo hemos hecho siempre, ¿no? Porque la empresa tiene que seguir. Esto creo que también es una creencia difícil de superar porque no se hace una correcta aterrizaje entre el propósito y el día a día y no debe de haber más conexión que eso. O sea, el propósito debe de vivirse todos los días. Justo, Siempre lo digo, ¿no? O sea, el propósito, ¿cómo evalúas tú si estás viviendo o no tu propósito? Tú tienes que ser capaz en todos los días, en todas las interacciones con colaboradores, con clientes, con socios, con proveedores, ser capaz de decir, estoy viviendo o no mi propósito. Todas las decisiones que tomas, tienes que estar consciente si son congruentes o no con tu propósito. O sea, es una herramienta, es una brújula, ¿sabes? Y te debe de servir todos los días. Totalmente. Y si la dejas en la pared pegada, la realidad es que se va a desvanecer su impacto y efectivamente vas a percibir como que no tiene nada que ver con lo que haces y no tiene... Ahora, si realmente sientes que no tiene nada que ver con lo que haces... No es tu propósito. No es tu propósito. Lo bajaste mal, lo aterrizaste mal y te fuiste por algo que no tenía realmente capacidad de accionarse, porque esa es la otra. Generamos propósitos bien bonitos, que se escuchan padrísimo, pero que no tienen una capacidad de accionarse con la realidad, con la congruencia con lo que tú haces, ser coherentes con tu cotidianidad, y entonces pues que genera frustración, porque dices, oye, está padrísimo esto, pero pues, no se conecta, y entonces ahí encontramos lo que le llamamos el purpose gap, ¿no? Sí tengo un propósito declarado, pero los colaboradores perciben que no se vive, que no se acciona, que no tiene impacto, y va realmente de un 85% de las empresas tienen un propósito declarado y un 24-25% creen que se está accionando. O sea, hay una brecha impresionante de cómo estamos olvidando que es una estrategia que, al igual que otros en una organización, como un objetivo, como indicadores, como procesos, como manuales, se tiene que ir aterrizando hacia la realidad. Es como tener un manual de operaciones, o sea, un manual de procesos. Porque lo tengas no significa que ya van a suceder. Totalmente, ¿No? se le tiene que abrir. Yo creo que esta creencia o el problema de esta creencia radica en que no estamos viendo el propósito o los empresarios no visualizan el propósito, los directores y demás, como un elemento importante del core de la empresa. Claro. O sea, lo ven como un elemento de motivación. Sí, de ventas. Como un elemento de ventas o como un elemento soft dentro de la comunicación, ¿no? O sea, como que nos tenemos que ver humanos, nos tenemos que ver chéveres, ármate el propósito.
Pero realmente el propósito es un elemento importantísimo del core del negocio porque te da brújula, te da dirección y a partir de ese propósito es como bien dices, se bañan los procesos, los sistemas, las experiencias, las estrategias. Porque es como en las personas, o sea, si tú no tienes claro tu propósito, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿No? O sea, si no dices, bueno, mi propósito es salvar a las ballenas y los delfines, ¿no? Y hacer un mundo con más ballenas y delfines. Un saludo a las ballenas y los delfines. Pues obviamente tus decisiones no van a ir en función de lograr ese propósito. Y ahí es cuando entonces el propósito, como no lo asumes como parte de tu core de negocio, pues se relega a una pared, un bonito diseño y existe este gap, ¿no? Que además, pues es complejo porque hoy hemos visto y se han acercado con nosotros empresas que están bajando su propósito desde esta moda, ¿no? De tener algo bonito que comunicar, pero que sí se siente esa lejanía entre el propósito y lo que hacemos. Y el propósito debe apasionar. Correcto. Entonces, si no apasiona, pues como bien dices, no es tu propósito, ¿no? Porque no me está llevando a hacer esas mejores prácticas en el día a día y como empresa, pues tener esa congruencia entre lo que decimos que es nuestro propósito y lo que hacemos. Y además creo que algo importante es que este propósito como guía y como brújula de la organización es lo que también te va a diferenciar. Es correcto. Y yo creo que de ahí podemos vincular a otra creencia que es, híjole, bien difícil de desmontar, como ya tengo un propósito, ahora todos se van a alinear a este propósito porque a mí me hace sentido como socio, como director, como emprendedor, como líder, me hace sentido, pues todos se van a alinear porque lo que nos hacía falta, me estás diciendo que nos está haciendo falta un propósito. Bueno, Viole, ya trabajamos en el propósito, lo aterrizamos, ya lo lanzamos, lo estamos accionando todos los días, estamos capacitando, estamos haciendo el trabajo, estamos arrastrando el lápiz. Ahora todos se tienen que homologar, alinear y vámonos, ¿no? Todo debería de, como varita mágica, suceder bien de la noche a la mañana. Y yo creo que como bien lo dices, como líderes empresarios, dueños de negocio, no nos damos cuenta de que ese momento de empezar a activar un propósito genera también rupturas, genera cambios y a muchas personas puede que no les haga sentido y eso es bueno. Es lo que te decía, está bien, ¿no? Exacto, o sea, es porque es un proceso de alineación, claro, en donde vamos a encontrarnos con que a lo mejor va a haber personas a las que no les va a hacer sentido ese propósito y eso, créanme que sí, a lo mejor va a ser un proceso de dolor en la empresa, pero te va a llevar a quedarte con las personas, es como con el salón te decía el maestro, ¿no? O sea, yo me prefiero quedarme con exacto. una persona que me ponga atención, pero solo con esa persona. Pero sí es un proceso doloroso y fuerte de pronto para las empresas darse cuenta que a lo mejor no todos los líderes van a estar de acuerdo, no todos los líderes le van a ver el valor, no todos los líderes lo van a entender igual, y entonces como sin el apoyo de los líderes, ¿cómo lo vas a bajar? Va a haber colaboradores que digan, ¿eso qué? Y entonces este momento de shock que va a ocasionar el empezar a incorporar a tu día a día el propósito, sí te va a llevar a tomar decisiones, que es a lo que quería ir con lo que tú decías hace ratito de tomar decisiones, que te hagan vivir en coherencia con tu propósito. Y entonces vas a empezar a decidir quién sí, quién no, incluso ellos mismos van a decidir quién sí, va a ser quién una... no. Tu proceso de reclutamiento también va a ser mucho más enfocado y te vas a poder empezar a concentrar en las personas que realmente sumen y les haga sentido ese propósito, tus proveedores, el tipo de materiales que utilizas, todo va a empezar a hacer sentido, pero sí va a haber un proceso de shock, de dolor, de aprendizaje, de alineación, de resistencia al cambio. O sea, sí hay un proceso, no es una varita mágica, porque también yo creo que esa es una creencia, ¿no? Como el propósito es algo bonito, entonces el proceso debe de ser bonito. Y la verdad es que hay que darnos cuenta que es un proceso difícil, ¿no? Claro, pero yo creo que es un proceso, vaya, crecer duele, ¿no? O sea, cuando tú vas al gym y obviamente estás creciendo, lo digo por experiencia, es cierto. Cuando tú vas al gym, o sea, pues ese crecimiento, ese fortalecimiento de los músculos, pues es doloroso, ¿no? Y aquí está Adri, ¿a poco no es doloroso, Adri, cuando vas al gym? Cada push-up. Pero a final de cuentas es de bien, claro, ¿no? Entonces yo creo que sí, como empresarios, entender que esta creencia puede ser peligrosa, ¿no? El creer claro, que ya invertimos en hacer el propósito, que a lo mejor fue hasta un proceso de introspección, porque lo hemos visto mucho cuando ayudamos a las empresas a bajar su propósito, que realmente reconectan, ¿no? Pero ese reconectar va a implicar mucho esfuerzo
mucha dedicación, decisiones difíciles, retos importantes, y no quiero espantarlos, o sea, no es la intención, pero sí más bien ver a largo plazo qué viene, ¿no? O sea, si tú tienes una visión cortoplacista y te quedas con no, esta parte de impulsar el propósito ya me vino a meter más turbulencia, por no decir problemas, turbulencia, retos, pues obviamente si lo ves desde esta visión cortoplacista, no vas a terminar de madurar ese propósito y se va a quedar como una bonita intención. Entonces yo creo que el propósito, desde esta creencia, tendríamos que verlo como apuntar en una dirección a largo plazo y entonces entender que va a ser un proceso y un proceso que en algunos puntos va a doler, ¿no? Y eso me lleva a otra creencia que yo creo que esta es muy común en el sentido de que muchas empresas me lo han preguntado y nos han dicho, bueno, ¿para qué quiero un propósito de marca si ya tengo una misión o visión? Y dicho sea de paso, la realidad es que muchas veces estos elementos de filosofía corporativa siempre la mayoría de los empresarios, lo que hemos visto y lo que bueno, tanto con empresas que hemos intervenido y lo que literal está en el grueso de la práctica, pues la mayoría de las empresas esto lo deja muy al vapor, ¿no? Así como que necesitamos la filosofía, pues bájate la típica misión y la típica visión. Y yo creo que el problema de esta creencia radica en que no están entendiendo qué es la misión primero, qué es la visión y obviamente cuál es el rol del propósito, ¿no? La mayoría de las empresas se quedan en misiones y visiones muy estereotípicas, que eso es peligrosísimo porque al no bajar bien estos elementos, y ahorita profundizamos en la parte o el rol del propósito en estos elementos de filosofía, pues imagínate, yo he visto, y seguro te pasa, y a la mayoría le ha de pasar, la típica misión, ¿no? Queremos ser la empresa líder en el mercado, ¿o no? O somos un grupo multidisciplinario de expertos, o sea, casi el copy-paste, ¿no? Entonces, eso es una situación muy peligrosa a nivel de identidad, porque ¿cómo quieres que tus colaboradores te identifiquen? ¿Cómo quieres que se sumen a ese lugar que como empresa tienes dentro de todo el cúmulo de empresas que hay? Si para empezar no te destacas en estos elementos. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Qué va primero? ¿Propósito, misión, visión? Qué difícil. ¿Qué es primero? Y yo creo que ahí, a ver, también sería muy atrevido de mi parte, de nuestra parte, ser como muy enfático, decir, primero tener un propósito y luego una misión y luego una visión, porque pues las empresas somos entes vivos y de pronto no somos lineales, ¿no? En esta historia y a veces nacemos pues en un despacho así, 3 personas y no se juntaron de inicio a decir cuál va a ser nuestro propósito, y nacen así, ¿no? Casi de generación espontánea, otros nacen por necesidad, otros son empresas que llevan mucho tiempo, entonces también sería muy, la verdad, osado de mi parte decir, primero todas las empresas tienen que tener un propósito y de ahí una misión, o sea, porque si nos vamos en la teoría, pues sí, o sea, el por qué existes, pues tendría que venir primero. Pero me regreso al tema de las personas y del Ikigai. Uno existe porque existe, incluso porque lo decidió otra persona, ¿no? O sea, tú y yo estamos aquí por la decisión de otras 2 personas, 4 personas en su caso, porque no somos hermanos. Por la decisión y un destino eterno, desde mi perspectiva teológica. No, bueno, ya nos vamos, esto ya amerita no un café, amerita un mezcal o algo más fuerte. Pero no, a ver, yéndonos a más aterrizados, tan volados. Pero sí, o sea, estamos aquí pues, porque estamos aquí, ¿no? No, así existimos porque existimos. Pero vivimos un momento de descubrimiento de propósito, que para muchos dicen, a los 5 años yo ya sabía que quería ser doctor, ¿no? Y tú a los 20 años dices, chin. O hay gente que en los 80 no sabe. Exactamente, lo que decía, ¿no? Y no por eso eres ni mejor, ni peor, ni... Es tu journey. Tú exactamente, ni tuviste 80 años desperdiciados en este mundo, ¿no? Fue un viaje de propósito que así te tocó y es lo que tú tuviste que vivir para llegar al descubrimiento de tu propósito. Con las marcas es algo similar, tampoco nos vamos a poner así de... Y es que primero tu propósito y luego tu misión y luego tu visión y tus valores, de verdad, porque no funcionan así las empresas y no funcionamos así. Y es más, muchas empresas que se quedan en el pizarrón escribiendo y definiendo sus filosofías antes de llevarse la vida, la verdad es que no trascienden, ¿no? Entonces, yo más bien creo que sí debemos de accionar este viaje del propósito, entenderlo como un viaje en las empresas, estar abiertos a un descubrimiento. Correcto. Y constantemente estar descubriendo nuestro propósito, redescubriéndolo, haciendo un trabajo de introspección, haciendo un trabajo
de definiciones, incluyendo a más personas a la mesa a platicar, ¿no? Porque también lo que a veces inició con el sueño de una persona, pues ya después son empresas de 50,000 colaboradores, pues a lo mejor ya el propósito ha cambiado, los colaboradores han cambiado, el entorno ha cambiado. Que con la pandemia Sí, cambió cambió, ¿no? Y ¿no? muchas empresas reenfocaron sus propósitos y se vale también, ¿no? No significa que porque ya elegí este propósito de vida, ya me amolé. O por ya me ejemplo, fregué. ahorita en temas de sustentabilidad, o sea, bueno, ya como el planeta está en un punto un poco crítico, ¿verdad? Vas cambiando tu propósito como organización, ¿no? Claro. Como personas y como... Exactamente. como Entonces digo, eso organización. respondiendo a qué tendría que ir primero, ¿no? El huevo o la gallina. Y ya si nos vamos como a las herramientas, como bien dices, de filosofía organizacional y corporativa y todo. O sea, creo que entender el rol del propósito es bien valioso. O sea, el propósito es este por qué, ¿no? ¿Por qué Correcto. existo? La razón de existir más allá del dinero, más allá de toda esta construcción, digamos, productiva de las empresas, es el por qué existo. Una misión y una visión, por ejemplo, la misión ya es el cómo voy a hacer que ese por qué pueda suceder. Entonces, esa misión me va a dar como la orientación de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer para cumplir ese propósito de vida. Y la visión sí es esto un poco más de ir como haciendo este balance cada cuánto, ¿no? O sea, a ver, ¿A dónde me veo? Exactamente, para llegar a este punto, primero tengo que llegar a verme aquí y luego a verme acá y luego a verme acá, ¿no? Entonces yo te diría, estas empresas que dicen, es que mi visión es ser la empresa líder en el mercado, bueno, ¿por qué? Sí, o sea, ¿cuál es tu propósito? Tu por qué sea el propósito. ¿De qué te sirve ser líder? O sea, porque así está bien padre ser el líder, todos queremos ser el líder de la industria del mercado, acaparar, pero ¿Pero ¿por qué? Y luego es la misión, ok, tengo muy claro a dónde quiero llegar, tengo muy claro el por qué, falta conectar, ¿Cómo lo hago? cómo lo hago, ¿no? Y ahí está la misión y bueno, un montón de otras herramientas que nos permiten encontrar a ese... Y a lo mejor te dirían, oye, te estás metiendo en términos de cultura organizacional y es que todo está ligado, ¿no? Nosotros somos expertos en branding y en marca y nos metemos mucho al rol del propósito de la marca porque tenemos que ver a la marca como un ente, pero todos van a empezar a ser relacionados unos con otros, ¿no? Entonces creo que es complejo, pero también es un proceso lindo y es como empezar a deconstruir esas creencias también de clases de administración que nos han dado y nos han hecho un poco de daño ya no han evolucionado tanto, ¿no? Tenemos que evolucionar. Totalmente, y yo creo que aquí es cobrar conciencia puede ser una muy buena brújula en tu negocio, estos elementos, ¿no? O sea, si no tengo claridad en mi por qué, pues menos voy a tener claridad en a dónde quiero llegar y para qué quiero llegar ahí, ¿no? Y muchísimo menos en el cómo. Entonces, por eso hablábamos de que el propósito se vuelve parte importante de este core empresarial, porque de ahí se detonan esas grandes decisiones. O sea, ¿por qué mi servicio tendría que ser así, no? Tiene que ir en función de ese propósito que, además, me gustó mucho lo que decías al inicio, pues no frustrarnos, ¿no? El propósito es un viaje y el propósito también algo que yo he visto con muchos empresarios es que lo confunden con un objetivo. Y Algo la de cumplir, ¿no? Ajá, y la diferencia pues es que el objetivo tiene un punto muy específico en donde se cumple, Plazo. pero el propósito se vive pues todo el tiempo, o sea, baña tu esencia del por qué haces lo que haces diario, ¿no? Entonces, no debería de ser un punto, porque llegas, cumples tu propósito y luego ¿qué pasa? Sí, no, o sea, a mí siempre me gusta hacer como esta declaración o esa definición muy clara entre la misión o un objetivo está diseñado para cumplirse y tú puedes llegar a un punto y evaluar lo estoy cumpliendo o no, y el propósito está diseñado para vivirse. Te puedes o te debes de ir a dormir todos los días pensando si estoy viviendo o no mi propósito, no si lo estoy cumpliendo o no, porque es un proceso y es un viaje, ¿no? Oye, pues está bien interesante este tema de los viajes y nos podemos volar mucho, pero para ir cerrando este primer episodio de esta cuarta temporada, vámonos a una última creencia que tenemos que empezar a desmoronar para poder impactar con el propósito. ¿Qué te parece si hablamos de que, se dice mucho que el propósito ayuda y lo hemos estado repitiendo, a la productividad de las empresas, a que sean más comprometidos los colaboradores, incluso hasta que tengan menos problemas de salud, sean más felices, un montón de beneficios ya es como la panacea del propósito. Entonces, por eso están de moda. Y entonces llega un empresario y te dice, oye, si tengo un propósito
ya se arreglan todos mis problemas de compromiso con los colaboradores, ya no van a estar desmotivados, ya van a llegar cantando al trabajo. Ya se van a poner la camiseta. Ya se van a poner la famosa camiseta porque ya tengo un propósito. ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? No, bueno, definitivamente es un elemento importante que va a ayudar a, pues a ordenar todos esos elementos, pero volvemos a lo mismo, ¿no? No nada más se trata de tener un propósito, se trata de vivirlo. Sin embargo, creo que sí, o sea, algo valioso de la vivencia del propósito en una organización es que sí te detona cosas bien importantes de beneficios, ¿no? Cuando la apuestas a esta parte de ser auténtico a través de un propósito. Y, por ejemplo, hay una data muy interesante a nivel de neurociencia de la confianza, ¿no? Colaboradores que están alineados a un propósito son 50% más productivos. Uh-huh. Y entonces, esta es una data bien interesante, porque ¿quién no quiere que los colaboradores sean más productivos, ¿no? Y ahí es donde se va rompiendo mucho, pues, esta relación entre el colaborador y la empresa, porque por un lado la empresa exige desde una transaccionalidad y el colaborador se siente, pues, en ese sentido, pues sí, a veces un número, ¿no? Uh-huh. Nos tocó intervenir una empresa donde precisamente la gente se sentía un número. Exacto, exactamente. Pero a ver, eso no se va a solucionar con que mañana les digas, este es nuestro propósito. O sea, también vamos a dejar de romantizar tanto el poder y el impacto del propósito, porque sí es una herramienta, pero creo que también hay que entender que estás tratando con 10, 15, 20 o 20,000 colaboradores que son personas, que son seres humanos, que también están en sus propias búsquedas del propósito. Y que va a haber quienes tengan súper claro qué quieren hacer de su vida, la razón por la que están aquí, la razón por la que están en tu empresa, y va a haber quienes no, y también es válido, ¿no? O sea, porque decíamos, las personas se pueden buscar su propósito toda una vida y estar en ese proceso. Entonces, ¿cómo alineas un propósito de marca con, te digo, 5, 10, 15 o 20,000 propósitos individuales? Que en teoría no van a ser los mismos, porque también creo que ese es un mito de las empresas. Todos se van a alinear a mi propósito. Exacto. Cuando no, a ver, el propósito de la marca sí es único y individual. Es como si yo quisiera alinearme a tu propósito de vida, ¿no? Ni en los matrimonios funciona así. Uh-huh. Es más bien encontrar las coincidencias para que tu propósito pueda vivirse tanto como el mío. Exacto. Entonces, las empresas tenemos que crear las condiciones para que las personas puedan vivir sus propósitos alineados a nuestro propósito. Y que sean las personas que realmente pueden convivir con, que se quieren y pueden alinear ese propósito. Que hagan sentido. Ahora, eso, yo creo que podríamos platicarlo en otro podcast porque está bien interesante cómo hacer que el propósito individual coincida con el de las con el de las marcas y también si es responsabilidad o no de las empresas. Totalmente. Ayudarlos a encontrar sus propósitos de vida, ayudarlos a cumplir sus propósitos de vida, porque es una tendencia ahorita también fuerte, ¿no? Y lo decimos, ¿no? O sea, tu propósito es mi propósito, y son cosas bien bonitas de decir, pero entonces le vas a ayudar a 20,000, a 15,000, a 20 propósito. Personas, a 5, a vivir su propósito. O sea, son temas que ahí empezamos como que, híjole, a tambalear y a discrepar un poco, ¿no? Claro, que yo creo que como dices, eso nos va a dar para próximo episodio, pero bueno, haciendo ahí un spoiler. O sea, yo creo que no puedes diseñar tu propósito, o sería muy iluso pensar que vas a diseñar tu propósito en función de que la organización se alinee, porque entonces no estás cumpliendo tu propósito. O sea, el propósito es único, el propósito tiene que concebirse desde ese por qué lo haces, y si estás diseñando tu propósito para ver si es una medida o pudiera ser una medida desesperada para que es que la gente no se pone la camiseta, pues ármate un propósito de marca y con eso pues vas en contra de lo que es la esencia de tener un propósito. Sería hasta contraproducente, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los elementitos dentro de este gran tema que da para otro, pues para otro episodio de podcast. O sea, si quieren tener un propósito y estar a la moda y que sus colaboradores se comprometan y vivir los beneficios del propósito, no lo hagan. Esa es la razón incorrecta por la cual tener un propósito. Mejor vamos a seguir platicando de cómo sí tener un propósito, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues para ir cerrando, hoy vimos varias creencias que de algún modo evitan que el propósito pueda generar ese impacto en las empresas, o quizá está evitando que a lo mejor muchos empresarios tomen en serio este rol tan importante de lo que es el propósito. ¿Y cuáles podrían ser algunos consejos o recomendaciones, ya una vez desmoronando estos mitos, estas creencias, que pudiéramos hoy darle pues a la gente que está viendo este episodio?
Pues yo creo que estuvimos hablando mucho de empezar de construir estas primeras creencias que tenemos, y yo les diría en primer lugar que se acercaran con expertos, y no es por hacer comercial, pero sí. No, es que necesitas ayuda, ¿no? O sea, es un proceso en el que sí necesitas un acompañamiento para descubrirlo, para poder ver lo que tú no estás viendo y poder integrar. Y justo esa es la otra, ¿no? Integrar perspectivas. Integra a las perspectivas de tus colaboradores, de tus socios, del entorno, de los consumidores, para poder ver si realmente, como lo dice el Ikigai, ¿no? O sea, estás haciendo lo que te apasiona, pero también estás haciendo algo que el mundo necesita, pero también es algo para lo que tú eres bueno, pero también es algo por lo que te podrían pagar, es decir, estás agregando valor suficiente para que haya una transacción ahí, ¿no? Entonces, sumar perspectivas siempre es valioso, y como siempre, pues, estudiar un poco sobre el tema. Hay mucha información, hay muchísimos estudios hoy que hablan sobre el impacto, y hacerlo desde una perspectiva humana, sincera y abierta. Creo que al final esos serían esos 4 consejos. Buenísimo. Yo sumaría el hecho de que dimensionemos el propósito como parte de la estrategia de negocio. Correcto. O sea, que no es una frase bonita para ponerlo en la pared, sino que realmente se vuelve ese eje transversal para la toma de decisiones. 2, sumaría la parte de pues de que el propósito se vive constantemente. O sea, entender que si vas a implementar tu propósito no es nada más para hacerlo en un evento, decirle a la gente y regalarle una playera con la frase, sino que realmente dimensionemos que lo tenemos que vivir constantemente. Y en tercer punto, pues que el propósito se vive apasionadamente, ¿no? O sea, si no te apasiona tu propósito, pues no es tu propósito. Si no te apasiona ser la empresa líder en el mercado, pero nada más lo pusiste porque todo el mundo quiere ser la empresa líder en el mercado, pues ese no es tu propósito. Entonces creo que es una cuestión de mucho, pues, introspección, y creo que esta estructura de lo que el Ikigai, pues, o sea, puede ser una buena herramienta. Sin embargo, coincido contigo, y no es por hacer el comercial, pero creo que bajar un propósito de marca no es cosa menor, porque si a veces uno mismo no puede llegar a entender cuál es su porqué, hacer que ese porqué coincida con diferentes stakeholders, con diferentes audiencias, y encapsularlo, ¿no? En lo que es el famoso purpose statement. Tiene su chiste, y de verdad que si no lo haces correctamente pudiera estar desperdiciando tiempo, esfuerzo y obviamente energía, y te va a frustrar más. Y bueno, pues por último, yo quisiera agradecer. Hoy estamos pues muy contentos de estar aquí en un nuevo espacio que además nos da la oportunidad de filosofar acerca de esta parte del propósito. Y cuéntanos, ¿dónde estamos, Viole? Estamos en un lugar que tiene mucho propósito, que vive apasionadamente su propósito, y es Valégico, un espacio que nos ha abierto las puertas de su casa, literalmente, en el que hemos podido ver cómo se conjugan los sueños de diferentes personas y se multiplica así el poder de sus sueños, ¿no? Y aquí podemos encontrar desde un rico café hasta exposiciones de arte, bazar de productos locales, cerveza artesanal local, y mucho el impulso al talento, a la visión, a las marcas locales. Y creo que es justamente un vivo ejemplo de cómo cuando vives apasionadamente tu propósito y encuentras a otras personas que coinciden con ese propósito, se suceden cosas maravillosas. Entonces, muchas gracias a Valégico por permitirnos estar este ratito hoy hablando de lo que nos apasiona, que es branding, marcas humanas, y pues ya estaremos mostrándoles un poquito más de este lugar mágico que descubrimos. Muchas gracias a todos. Pues estamos a muy buen tiempo. El año pareciera que ya se nos fue febrero, pero pues el año todavía sigue su curso, y creo que si hoy te está haciendo sentido esta parte del propósito. Ya estás despidiéndote como si fuera diciembre. No, pues es que así se va el año, así se va febrero. Pero bueno, yo creo que sí es importante que tomemos acción, ¿no? Y todavía estamos a tiempo de poder sumar estos propósitos a las marcas, y que nuestros colaboradores. Siempre es buen momento. Pues gracias, estamos en contacto. Abracitos, besos. Nos vemos en el próximo episodio.
Queremos que este espacio sea valioso para ti y por eso es sumamente importante que nos compartas si te gusta, de qué quisieras que habláramos y sobre todo cómo es que podemos seguir agregando valor a tu vida y a tu marca. Así que después de escuchar este podcast, por favor, déjanos tus comentarios.